Todos estaban nerviosos, en especial las hermanas y las amigas de la mamá de Luis. Hablaban bajito y de vez en cuando intercambiaban impresiones con la gente de la otra familia, la del papá. En eso yo era bastante útil porque iba y venía entre las tribus, llevando y trayendo, hasta que llegó la hora de la verdad, cuando salió el médico. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a Dos Lectores. Hoy conversando con un escritor, para mí, y no soy de regalar elogios, pero para mí uno de los mejores narradores que tenemos en la ciudad. Nos está visitando por segunda vez en el programa Germán Ulrich. ¿Cómo anda, Germán? Bienvenido. En el camino, Miguel. Vos sabés que nosotros tuvimos una entrevista hace unos años, los que no siguen el programa o los que lo vieron, o que lo ven a los saltos y demás, tuvimos una entrevista con Germán en la época de la pandemia, que fue a la distancia. Bueno, fue un encuentro bastante accidentado. Él habló muy bien de un escritor que habíamos elegido, que era Haroldo Conti. Y bueno, ahora quiero que hablemos de su obra. ¿Cómo anda, Germán? ¿Bien? Sí. ¿Produciendo, escribiendo? No. Sí. Es un poco raro, pero estoy escribiendo dos cosas al mismo tiempo y a veces durante el mismo día. Me acordaba de un escritor que por ahí no está muy en boga, digamos, no ha quedado mucho en el recuerdo de mucha gente, que es Enrique Medina. Sí. Y allá por el 70, 71 más o menos, escribió sus dos primeros libros al mismo tiempo, estando con una compañía de títeres en Montevideo. Y cuando se levantaba, muy tarde, porque tenían funciones, escribió Las Tumbas. Las Tumbas y el otro era Transparente. Solo Ángeles. Solo Ángeles. Solo Ángeles escribía antes de la función y cuando se levantaba escribía Las Tumbas. Y siempre me causó así como curiosidad, lo intenté en algún otro momento, pero era como que, viste que una historia te absorbe y empezás a soñar con esa historia y todo lo que lees parece que te guía también para seguir escribiendo. Y bueno, en este caso lo estoy pudiendo hacer porque son además historias muy distintas. Una es como una biografía y un análisis de la obra de un gran cuentista entrerriano, Juan José Manauta. Excelente. Sí, excelente. Los cuentos son de lo mejor de la segunda parte del siglo XX, diría yo. Y lo otro es una historia totalmente distinta, en primera persona. Habla una mujer y que fue, viste, esas historias que por ahí te embisten. Hace un par de meses la empecé a escribir y he podido diferenciar, digamos, no siempre, pero hay veces que elijo cualquiera de las dos. En estos tiempos tan complicados hay algo que se me está dando muy fácil, que es concentrarme o directamente abrir el archivo y nada más. Y lo he podido hacer y me pone contento. Sí. Bueno, yo les cuento a la gente que nos escucha. Yo en un momento dado leí mucho de Germán, lo seguí. Después corté el rastro, pero por una cuestión de que porque no me gustara su narrativa, sino porque no nos vimos más y bueno, me dejé de enterar qué era lo que estaba produciendo Germán. Germán tiene una novela que es preciosa. Si ustedes tienen mucho, toda su obra es muy buena, pero tiene una novela que a mí me impactó muchísimo que se llama Los Ariscos. Es una novela verdaderamente impecable. Me gustó mucho su ritmo. Vos tenías algo antes, porque tenías los cuentos de la inundación. Sí, en el oeste. En el oeste, sí. Que ganó un premio en No, yo no gano premios. Bien. No, pero había algo, o lo había publicado en Paraná, por supuesto. Pero había ganado algo en Entre Ríos, creo. No, lo editó en editorial. Lo editó en Entre Ríos. Sí, Ajá. Sí. Excelente. También la temática era la inundación. Sí, la inundación, sí. Vista desde distintos puntos de vista. El funcionario que falló, el vecino que sufrió. Hay una historia inspirada en un hecho real que se llama Nicasio, que es alguien que murió, digamos, volvía de cartonear, se tomó su vinito y quedó encerrado, ¿no? Cuando se dio cuenta el agua estaba
Sí, fue... ese libro yo le tengo mucho cariño y bueno, Los Ariscos me ha dado satisfacciones, digamos, porque por ahí es como que abrió algunas puertas muy lindas. ¿Los Ariscos lo escribías antes, después terminaste primero a leer o después enseguida empezaste? No, lo que pasa es que yo publiqué ya grande, mi primer libro creo que fue a los 40 y algo, y ya tenía escritos la mayoría, digamos. Uh-huh. Es decir, salvo Cumbia Nena, que surgió de una charla con Graciela Prieto Rey y uno de los relatos de Febriles, yo no escribí así para decir, escribo porque ya tengo el contacto para publicar. Ya estaban todos escritos, de hecho tengo algunos libros que están ahí esperando, pero no, ya lo había escrito. De hecho, Los Ariscos es quizá el único texto que reescribí completamente, porque yo suelo no... Por una cuestión, me parece, de práctica periodística. Vos venís del periodismo. Venía del periodismo, uh-huh. Era periodista y... ¿Y sos? Habría que probarlo eso, pero... qué sé yo, voy escribiendo y ya voy como corrigiendo. No es que escribo un manuscrito y después hay que meterle mano tremendamente, sino que mi proceso es diario, digamos. Escribo, paso a la PC y después lo sigo trabajando permanentemente, digamos. Entonces, desde mi punto de vista, cuando ya lo terminó. Uh-huh. Pero bueno, con Los Ariscos fue un trabajo muy interesante con Maximiliano Kreff, el editor de Campo de Niebla, que es un gran editor y bueno, fue un lindo proceso, rápido también, pero lindo. Ahí en Los Ariscos lo que hay es algo, porque en realidad es la historia de dos ariscos. Sí. Uno de origen y otro por asimilación, digamos. Y está también el tema de la ciudad como punto de llegada, como límite de la vida. Hay alguien que quiere escapar de la ciudad y hay alguien que quiere irse de la ciudad. Y ahí es donde se produce el choque entre los deseos de una muchacha y los peligros, los recuerdos fatales de un hombre que se agotó. Un hombre que encuentra en el lugar en el que la chica no encuentra nada, él encuentra todo. Todo. Que todo es en realidad para él la paz. La paz. Es lo único que consigue y al revés, ella quería encontrar otra cosa y se cruzaron. Y la clásica historia de amor hubiese sido que alguno de los dos digamos, renuncia a lo que estaba viendo hacia el futuro y no sucede. Sí, ¿sabés lo que veo yo en Los Ariscos? ¿Qué es lo que me gustó? Fíjate, a mí me gustan los escritores que en un mismo texto no se apartan de un solo tema. Por ejemplo, Quiroga en muchos cuentos de él, en La Deriva, en Un hombre solo, todo, son relatos de una agonía. Eso es lo que se relata. Vos lo que planteás ahí, para mí, lectura mía, muy personal, es el relato de una despedida. Uh-huh. ¿No sabés? Porque los dos se están despidiendo en alguna medida. Sí, y ocurre aunque haya un encuentro. Un hecho puntual, una noche de calor en el campo, en lo que tal vez uno lo escribe porque es lindo vivirlo, pero es simplemente una confirmación de que los caminos se separan y cuando los caminos se separan uno camina y ve alejarse al otro. Claro, no queda otra opción. Como pasa en la escena del colectivo, que es a mí me gusta mucho, sobre el final. Y después de Los Ariscos vino otra novela que a mí también me gustó mucho, que es muy buena, que es mucho más mucho más ruidosa y mucho más con otro ritmo, que es La vida urgente. La vida urgente. Bueno, La vida urgente es una historia que me acuerdo que vivíamos con mi hijo en la primera casa que yo vivía en Rincón y escribía por las mañanas. Y
es decir, ¿viste cuando no decís voy a empezar a escribir una historia? Sino que fue como un ejercicio de decir, tengo que escribir, como un ejercicio de disciplina. Y después, bueno, fue creciendo el personaje. Y bueno, ahí también tengo que nombrar a Javier Gianantoni, que esa es otra novela en la que esa relación difícil que por ahí tenemos los escritores con los editores fue muy, muy rica, muy interesante y sobre todo el final, porque había que decidir qué le pasaba a Horacio, a nuestro profesor de literatura que trabajaba en una financiera. Y bueno, con algunos criterios en común, digamos que salió lo que salió. Y otra cosa, en realidad mi idea primordial, más que un adicto al sexo, era escribir sobre el sistema financiero, que en ese momento, el sistema financiero informal, eso de en la Plaza del Soldado, que hay 8 financieras a los costados, era como pegar un grito en ese sentido. Hay gente que no está ni cobrando el sueldo por la usura a la que se ven sometidos. El abuso, ¿no? Sí. Pero esa historia nadie se acuerda, digamos, es mucho más interesante lo otro. No, lo que pasa que, no, mira, a mí hay cosas que me llamaron la atención de esa novela. Consíganla, La vida urgente se consigan los ariscos, esto lo repito antes de seguir. Lo que vos te encontrás con Horacio es un tipo harto. Sí. Que no encuentra su lugar en el mundo. Estudió una cosa que no ejerce, tiene una mujer a la que no quiere más, pero tiene que disimular que la quiere. Tiene una vida sexual absolutamente desenfrenada, desenfrenada y hasta ahí. E insatisfactoria. Y, claro. Pero hay pasajes en esa novela que a mí me conmovieron mucho. Por ejemplo, hacia el final, cuando él encuentra... no hacia el final, al comienzo, cuando él habla con la prostituta. Con Murcia. Con Murcia. Y Murcia le dice algo así como que estás... ella relojea que el tipo está en una debacle. Pará, le dice. Le dice pará. Sí. Otra de las características de Horacio es el vacío. El vacío. Es una pandemia el vacío. Mucho peor que la del COVID, igual que la de la depresión. Perdón, la ansiedad. Y este hombre no tiene nada adentro. Y está claro por lo que hace. Es más, cae en engaños por ese vacío. Exactamente. Uno de afuera por momentos lo odia y por momentos se compadece y le dice, no, fíjate que esto está claro que no es así. Pero y por momentos te sentís reflejado. Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que me parece que es más... lo que más me tocó. El despido del judío me parece judío porque verdaderamente el despido del dueño de la empresa. La verdad que es una apuesta. ¿Sabes qué? Es como la persona aquella que te ordena las ideas a la fuerza. Bueno, ese despido... Cuando le dice, le pago yo lo que le debo. No, el sistema no funciona así. Sí. Claro, porque él en su frenesí comete un error que es muy habitual cometer esa clase de errores cuando uno está enceguecido y la quiere arreglar, digamos, pero hay una cosa que se llama pérdida de confianza y entonces el judío se llamaba Cohen, que esa misma escena del despido, recordando una charla que habíamos tenido nosotros, la volví a escribir, pero desde el punto de vista de Cohen. Porque la novela funciona, o sea, iba a ser una sola novela. Iba a ser una novela en 4 partes tipo Cicatrices. Tipo Cicatrices. De Saer. Pero bueno, se dio la oportunidad de publicar la primera y las otras quedaron ahí, digamos. Bueno, escribí después El cobre y el tiempo, que es la segunda, que en realidad, como era La vida urgente, ese tenía que llamarse La vida breve, porque es alguien que se estaba por morir y ve que se le termina el carretel y se desespera. Pero La vida breve ya la escribió alguien en el Río de la Plata, entonces tuvimos que buscarle la vuelta. Y bueno, después había 2 historias más que iban a... Es decir, las 4 historias de esas 4 personas iban a pasar en un solo día. Y bueno, por ahí están pendientes
No las escribiste. No, la de la secretaria de Cohen, que tiene una relación amor-odio con Horacio, la gorda Rodríguez. Que es divina y que ojalá alguna vez escribas la historia porque es un personaje emblemático en las dos novelas y es un personaje que yo me quedé con ganas de conocerle, qué era por qué lo odiaba tanto y por qué a la vez lo amaba tanto, porque esa relación entre es una secretaria chupamedia del jefe que lo delata en cierta actitud a Horacio. Léanla, no le estoy contando nada, no estoy spoileando. Ahora, en la segunda parte, que después surgió el oro y el cobre y el tiempo. El cobre y el tiempo. La historia se centra sobre Cohen. Cohen es el dueño de la financiera, es un hombre que está muriendo. Sí, de cáncer. Que está muriendo. Y hay reflexiones de él que yo las valoré cuando las leí en su momento. Reflexiones sobre el para qué. Uh-huh. Él tiene una actitud muy en determinados momentos tiene una actitud hasta piadosa hacia Horacio. Sí, de hecho... No intenta salvarlo, pero lo siente porque no lo puede salvar. No lo puede salvar. No lo puede salvar porque sus convicciones son otras. Uh-huh. Habla mucho de la madre, habla mucho de dos novelas, a ver si me las acuerdo. Una, La montaña mágica. La montaña mágica y la otra, Los endemoniados, si no me equivoco. Los endemoniados de Dostoyevsky. Que una aprende, según él, ¿no? Yo ahí no participo. Una enseña a conocer el cuerpo y la otra enseña a conocer la mente. O el alma, uh-huh. o como querramos llamarle. Y entonces él tiene, además del recuerdo de su madre, que fue la madre judía, es una figura muy emblemática. De hecho, dialoga con ella en el último momento, digamos, que no muere, pero es como el último momento de la novela. Y esas convicciones hacen que él no pueda hacer concesiones así porque sí, digamos. Uh-huh. Así que, sí. Y bueno, y la cuarta parte sería una de las víctimas de ese sistema, una chica que llega desesperada y que es precisamente la causante de la desgracia de Horacio, porque Horacio ve alguna posibilidad de obtener el rédito que él pretende. Y en su desesperación, como esta chica era totalmente desposeída, trucha un documento que es lo que le da el argumento a la Rodríguez para demostrarle su amor a Horacio y su odio. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con Germán Ulrich. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Seguimos en programa con Germán. Germán, aténdeme. ¿Y después qué pasó? Porque yo me quedé en la novela de Cohen. Después, ¿qué publicaste? ¿Qué siguió? Antes de la novela de Cohen... bueno, eso es Cumbia Nena. Cumbia Nena y una crónica que se llama La Quinta Estrella, uh-huh. Que son dos textos totalmente diferentes y escritos prácticamente al mismo tiempo. Uh-huh. La Quinta Estrella es un hombre que retorna a su pueblo después de 20, 30 años y con motivo de un partido de fútbol. Y en el camino, desde que entra al túnel, que es donde empieza la crónica, hasta que vuelve, ve los arroyos, los paisajes, las arboledas, sus relaciones, su pueblo, y llega a una sola conclusión, y es que lo único que le importa a él en la vida, lo que realmente le importa es estar caminando con su padre y con su hijo, y que el resto es literatura, digamos. Miramos, qué bien. Y Cumbia Nena, bueno, es la historia de un albañil, Paulino, de San José del Rincón, que tiene bastante parecido a Horacio, tiene una mujer a la que ya está bastante cansado
de esa vida dura que comparten. Tiene un hijo también y conoce a una chica travesti que paraba ahí en la esquina de la obra en construcción en la que él trabaja. Y bueno, hay una historia de amor, y hasta me animaría a decir más que de amor, de acompañamiento, de cuando vos andás por la vida rebotando o saltando de bote en bote y de repente te sentiste acompañado. Y eso les pasó. Uh-huh. Con mucha cumbia, con Sergio Torres, con el porrón, con el cigarrillo. Uh-huh. Una historia urbana y nocturna. Sí, y después de la crónica de lo que hablaste, después Cumbia Nena, la crónica es La Estrella. La Quinta Estrella. La Quinta Estrella, ¿y qué siguió? Después Febriles. Otros mellizos, sí, Febriles y Los Días Felices, que salieron, los presentamos juntos el año pasado en la Feria del Libro. Febriles con Contramar, el editor, con Javier Gianantuoni. Esta vez prácticamente no trabajamos porque ya nos conocemos, entonces yo le di el texto, él lo editó y se terminó. Que son 3 historias, 2 que podrían considerarse novelas cortas. Una es Caníbal, que es la historia precisamente del famoso caníbal del año 30 y algo, en la zona del Besia, que raptó un chico. Y esa es una historia que yo la conocí cuando llegué a Santa Fe por algún recorte periodístico, después indagué en la hemeroteca. Y me pareció que literariamente el trabajo que había que hacer era hacer una contraposición entre el caníbal, que todo el que esté interesado puede ir a los diarios de la época y ya está, no hace falta que yo escriba un libro sobre eso. Pero el juez que a él lo juzga y que lo declara inocente por insanía, lo recluyen igual en lo que después fue el Borda, en ese momento el Hospicio de las Mercedes. Era un conspicuo integrante del patriciado santafesino, un juez que se llamó Salvador Dana Montana, que tiene la visión católica. Cuando él escucha ciertas cosas es como que lo quiere ahorcar, pero también tiene algún sentimiento de piedad. Y ese hombre, Dana Montaño, fue bastante famoso en Santa Fe a partir de ahí, porque fue un juez federal muy joven, después un juez de instrucción, se casó con quien se tenía que casar, tuvo el suegro que tenía que tener, bien santafesino era, como el alfajor, y después firmaba notas en años 77, 76... bastante de acuerdo con los gobiernos de aquella época, para los más jóvenes que investiguen qué pasó en esa época. Uh-huh. Entonces el contrapunto ese me parece que le daba una carnadura importante al libro. ¿Y este último que me trajiste, Los Días Felices? Bueno, ese es... Que me encanta la edición, una edición de Legüera cartonera. Sí. Yo le dije a la gente de Legüera que vinieran, creo que... No, me dijeron, nunca pude obtener una Sí, pero van a venir. Son más amorosas estas chicas. Bueno, comparten, fueron presentadas al mismo tiempo y comparten la historia de la Virgen. Están los 2 libros. Se presentó el mismo día y hay una pequeña variación de nombres, pero es la misma historia. Los Días Felices tiene la Virgen. La Virgen, claro. Y después tiene 3 historias más. Una más larga que se llama Ayúdame. Los Días Felices. Uh-huh. Que es la historia de un profesor universitario que decide un día irse a vivir a la calle, cansado de su familia, de su trabajo, de la tarjeta de crédito, no sé qué, y se va a vivir a la calle. A la calle. A la calle directamente. Un homeless. Sí. Y bueno, después hay 2 historias muy cortitas. Una se llama Golondrina, que es un homenaje a un hombre que yo conocí, que se ocupaba de un chaqueño indio, de ojos verdes así enormes, que se ocupaba de quintas, de cortar el pasto, de podar, todo eso, y murió de cirrosis. Un personaje que me contó muchas historias y que alguna vez quizá las escriba. Y de Luis, la historia de Luis, que fue el principio de lo que leí hoy, que
es la historia de un niño que vivió 14 días, una cosa así. Germán, ¿dónde consigue la gente tus libros? En Del Otro Lado creo que están todos o casi. En Ferrovía hay. Y bueno, después contactar con las redes de las editoriales. Bueno, o con vos. O vos ya no. Sí, pero yo las cobro mucho más caros. Bueno, entonces vean, busquen las editoriales. No, en serio, es un muy buen escritor, Germán. La van a pasar muy bien. Es una narrativa que es una narrativa amigable, porque aparte uno siente cuando lo lee cosas que pegan hondo en nuestra cotidianía y en nuestra vida personal. Me gustó mucho leerte, es muy buen narrador. La verdad que es un excelente narrador, lo tenemos en Santa Fe, así que aprovechemos para disfrutarlo. ¿Vas a las escuelas? ¿Te llaman de las escuelas? He ido porque en la escuela normal, en el profesorado de literatura, creo que ya es el 3er o 4.º año que se da los ariscos en literatura latinoamericana. Y he ido un par de veces y bueno, es una de las experiencias que justifican muchas cosas, digamos, del ambiente. Ese contacto con los alumnos que saben mucho más que nosotros, sí. Es muy lindo, sí, muy lindo. Si te quieren contactar para invitarte a algún lado, para invitarte a las escuelas, para invitarte al qué sé yo, ¿dónde te tienen que hablar? ¿A tu mail? Sí. Bueno, después por acá abajo va a aparecer el mail de Germán para que lo contacten y puedan invitarlo. Yo no sé cuánto tiempo me queda de programa, pero creo que muy poquito. Bueno, me despido de ustedes. También les pido, este programa subsiste gracias a las suscripciones, así que si ustedes cuando entren a YouTube va a haber 2 lectores, va a aparecer una campanita, bueno, suscríbanse porque cuanto más suscriptores tenemos, podemos durar mucho más en el aire. Gracias a Pase que nos prestó el lugar, nos presta la ambientación, el lugar donde estamos y nada, a seguir leyendo que se termine el mundo. Chao.